Buenas noches, hermanos. Les bendigo en el nombre del Señor en esta noche. Hacer público también mi agradecimiento hacia Dios porque me ha dado un nuevo día de vida, me ha dado una nueva oportunidad, ¿cierto?, de poder compartirles la palabra, Señor, la palabra del Señor en esta noche. Hacer público también mi agradecimiento hacia nuestro Dios porque la verdad que Él me ha bendecido grandemente en muchas áreas de mi vida. En cuanto a salud, puedo decir que estamos bien, mi familia en general, las niñitas están todas bien, encerraditas, pero todas bien, gracias a Dios, porque Él me ha cuidado en el trayecto a mi trabajo, la verdad que yo todo este tiempo no he parado de trabajar, tomando todas las medidas de seguridad y Dios me ha bendecido, me ha protegido, así que como no estar agradecida, si veo su misericordia cada día y Dios me ha sorprendido en muchas áreas, la verdad que cuando uno menos se lo espera, ahí está nuestro Señor, ¿cierto? Para bendecirnos, para proveer y muchas veces de manera insólita. Así que cómo no estar agradecida con nuestro Padre Celestial. También agradecer en esta noche, ¿cierto? Porque me ha dado la oportunidad de poder compartirle la palabra de Dios, esperando solamente que Él me use en esta noche, que el Señor a través de esta palabra pueda bendecir sus vidas, así como lo ha hecho con la mía. Y mientras tanto, que puedan buscar en su Biblia, ¿cierto?, el Salmo 78. La verdad es que últimamente me ha llamado mucho la atención desde que volvimos a leerlo en la iglesia, algunos capítulos. Y uno de estos que me llamó la atención es el capítulo 78. La verdad que es bastante largo, pero es muy lindo. Así que les voy a pedir que lo puedan buscar, capítulo 78. Vamos a darle lectura del versículo 1 al 12. Pero antes, como siempre, vamos a pedir la dirección a nuestro Señor, para que en esta noche nos guíe y nos ilumine con su palabra. Padre eterno, Señor, Dios de toda honra y toda gloria ante usted, oh Jesucristo, nos acercamos en esta noche, Señor, agradeciéndole, Señor, primeramente por todo lo que usted nos ha dado, agradeciéndole por un día más de vida, por la salud, por encontrarnos, Señor, en nuestros hogares, Señor, protegidos del frío, Señor, a lo mejor de las lluvias, Padre eterno, Señor. Muchas gracias, Padre, porque cada día vemos su misericordia en nuestras vidas, no siendo merecedoras de ella, Señor. Aún así, su misericordia, Señor, sus beneficios se renuevan cada día en nuestra vida, con nuestra familia. Le pido, Señor, su dirección en esta noche, por esta palabra que va a ser exhortado, Señor. Sabemos que tu palabra es bendición, pero pedirte, Señor, que esta noche tú me uses para que, Señor, esta palabra sea de bendición en los hogares de mis hermanos, oh Señor, así como lo ha sido en la mía. Bendiga a cada uno y en sus manos, Señor, me encomiendo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, como les mencionaba, la palabra se encuentra en el Salmo 78, versículo del 1 al 12. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Lleva por título Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. Contaré una historia, hablaré de misterios de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien, porque nuestros padres nos las contaron. No la esconderemos a nuestros descendientes, se la contaremos a las siguientes generaciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes maravillas que ha hecho. El Señor le dio instrucciones a Jacob, Dios le dio su enseñanza al pueblo de Israel y le ordenó a nuestros antepasados que le enseñaran a sus descendientes. Así la conocerían las futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se le enseñarían a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios. Nunca olvidarán lo que Dios hizo y obedecerán sus mandamientos. No se rebelarán contra Dios, como lo hicieron sus antepasados, que no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. Los de la tribu de Efraín, con sus expertos arqueros, salieron huyendo el día de la batalla. Ellos no cumplieron su pacto con Dios, se negaron a seguir sus enseñanzas, se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho, las que Él le había mostrado, los milagros que Dios hizo a la vista de sus antepasados en la tierra de Zoán, en Egipto. Dios abrió el mar rojo y le ayudó a la gente a cruzarlo mientras retenía las aguas como un dique. La verdad que, como les mencionaba, el Salmo 78 es un salmo bastante largo. La verdad que tiene 72 versículos, es bien extenso, pero cuenta, ¿cierto?, la historia eh, de cuando, ¿cierto?, el pueblo sale desde Egipto, ¿cierto?, hasta, ¿cierto?, los tiempos de David. La verdad que
Como decíamos, es un largo pero precioso salmo. Es un masquil de Asaf. Es un salmo, un mezquil significa que es un salmo de introducción, un cántico instructivo o meditativo. Y es porque nos cuenta, ¿cierto? Nos narra la historia del pueblo, ¿cierto? Cuando fue sacado, desde el momento que empezaron las plagas, ¿cierto? En que Dios empezó a mandar eh, todo, ¿cierto? Esto para que ellos podían ser liberados. Hasta, ¿cierto? Todo el proceso, los milagros, todo lo que ocurrió cuando Él abrió el mar, ¿cierto? Cuando les dio de comer, les dio de beber. Pero me llama la atención porque parte, ¿cierto? Diciendo el versículo 1, dice, pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. La verdad que me gustaría, hermanos, que esta noche pudiéramos, todos estos versículos que vamos a leer, pudiéramos hacernos la comparación en nuestras vidas. Sé que muchas veces nos dicen que es feo comparar, pero aquí vemos, ¿cierto? Un Dios grande, un Dios todopoderoso que hizo milagros, que obró muchas cosas en la antigüedad, pero también las vemos hoy en día. Este Dios todopoderoso que sigue siendo, ¿cierto? Un Dios de milagros. Y que también nos llama la atención hoy día y nos está diciendo, pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. Miren, la verdad que yo me basé no en la Biblia Reina Valera, quiero compartir con ustedes que esta Biblia me gusta mucho porque es más clara, es con un lenguaje más actual, que a mí por lo menos en lo personal me gusta mucho compartirlo con las niñas para que a ellas también les quede más claro. Y es muy claro, es como cuando a nosotros nos llama la atención nuestros padres o cualquier persona, ¿cierto? Presta atención, dice, hijo mío, ¿cierto? Te estoy hablando. Dice, Dios nos llama, ¿cierto? A escuchar, a inclinar nuestros oídos a Él. Comienza con la misión, ¿cierto? De pasar las verdades acerca de Dios, ¿cierto? A las siguientes generaciones. La verdad que en esto puedo ver, me gusta mucho este capítulo porque puedo ver y sacar mucha enseñanza. Pero en esta noche podemos ver tres cosas, ¿cierto? Un triple propósito que tienen, por lo menos los versículos que vimos. Y lo primero, ¿cierto? Es que Dios nos llama a poner la esperanza en Él, ¿cierto? También nos insta a no olvidar su intervención y a cumplir sus mandamientos. La verdad es que recoge mucha enseñanza, nos muestra, ¿cierto? Desde cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, cada proceso que fue ocurriendo, ¿cierto? Y en cada uno de esos que uno dice, pucha, qué terrible fue, que ya, pero vemos, ¿cierto? Que en medio de todo lo que ellos pasaron, de todas las pruebas, podemos ver la fidelidad de Dios. Que a pesar de todo lo malo, Él aún estaba ahí, Él cuidaba de su pueblo. La verdad es que lo primero que les puedo dar, ¿cierto? Que puedo rescatar de esta palabra es que hay que poner la confianza en Dios, ¿cierto? Junto con las maravillas que también se narra en esto, vemos la fidelidad de Dios, como les mencionaba, hacia el pueblo de Egipto. Y a pesar de la idolatría y de todo lo que existía en ellos, ¿cierto? Él nunca dejó de bendecir, de guardar y de proteger a su pueblo. Lamentablemente vemos como la idolatría de este pueblo, ¿cierto? Muchas veces enfermiza. Veían que Dios obraba grandes milagros y aún así ellos seguían, ¿cierto? Dudando de Dios. No ponían su confianza plena en Él. Dice el versículo del 17 al 19, dice, sin embargo, ellos seguían pecando contra Él. En medio del desierto se rebelaron contra el Dios Altísimo. Luego decidieron poner a prueba a Dios y le pidieron comida por puro capricho. Ellos se quejaron de Dios y dijeron, ¿será capaz Dios de darnos comida en el desierto? Estas palabras la verdad que revelan cierto tipo de incredulidad que el pueblo tenía, que lamentablemente hoy día también lo encontramos, ¿cierto?, en los cristianos de hoy. Un pueblo incrédulo, un pueblo que muchas veces duda, ¿cierto?, de la capacidad de Dios, del amor de Dios. Sabemos que existe Dios y que yo creo que a lo mejor todos en algún momento hemos dudado, ¿cierto?, de si Dios irá a obrar o no. Pero este pueblo dudaba no tan solo si Dios obraría, sino que si Él sería capaz. Lamentablemente es una especie de ateísmo práctico que hoy en día también se ve
en nuestras iglesias. Pero también podemos observar, ¿cierto?, la parte de Dios, cómo Él reaccionó en el versículo 25. Dice, el pueblo comió la comida de los ángeles, Dios les envió suficiente comida para que quedaran satisfechos. Dice, Dios le dio comida de los ángeles. Y no tan solo le dio para la cena, ¿cierto? Le dio hasta que quedaran satisfechos. No fue una merienda. Dios le dio con sobreabundancia. Pero aún así, el pueblo no confiaba, no ponía su fe en Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en esta situación? En que Dios nos bendice, Dios nos provee, pero en momentos de las dificultades, ¿cierto? Ya estamos dudando. O que vienen las dificultades, ¿cierto? Y tratamos de rasgarnos, como se dice, ¿cierto? Con nuestras propias uñas. Pero cuando nuestro primer acto debería ser ir ante Dios, doblar nuestras rodillas, ir ante sus pies, ¿cierto? Y acudir a nuestro Padre Celestial. También una de las enseñanzas que nos muestra esta palabra, ¿cierto? Y que nos muestra el salmista, que hace mucho énfasis en la importancia de explicar a las nuevas generaciones, ¿cierto? La grandeza de nuestro Dios. Es mostrarles, ¿cierto?, a nuestras generaciones, ¿cierto?, las intervenciones de Dios, tanto en la antigüedad como hoy en día. Para ello divide el Salmo, ¿cierto?, en varias partes, además de la introducción ya mencionada. ¿Cierto? Nos cuenta, ¿cierto?, todo el detalle, desde que el pueblo obviamente antes de salir de Egipto, ¿cierto?, cuando manda las plagas, distintos tipos de animales que se comían su cosecha, que picaban a lo mejor a las personas, cuando el agua se convirtió en sangre y en muchas cosas más, ¿cierto? Y desde Dios, desde ahí ya Él comienza a actuar, a trabajar, a mostrar señales de que Dios estaba con el pueblo, ¿cierto? Después lo sacó cuando el pueblo, ¿cierto?, tuvo que huir de este ejército de Faraón y abrió el mar, ¿cierto?, siendo que sepultó a sus enemigos bajo este mar. Y en el desierto los guió, ¿cierto? Vemos, la verdad que el capítulo 68 nos cuenta muchos hechos de poderosos que Dios hizo, ¿cierto? De cuando en el día, ¿cierto? Imagínense en el desierto, todo árido, todo seco, con mucho calor, por lo que dicen, ¿cierto?, que en el día el calor es insoportable, pero Dios, ¿qué hizo? Les puso una nube sobre su cabeza para cubrirlo de este calor, para guiarlos. Por lo tanto, era para cubrirlos, también era para guiarlos. Y en la noche era una columna de fuego que los iluminaba, porque el fuego, cuando todos lo miramos, trae luz, ¿cierto? Trae calor y los guiaba. ¿Cierto? En estos pasajes podemos ver, ¿cierto?, muchos milagros de parte de nuestro Señor. Podemos ver, ¿cierto?, esta enseñanza de cómo Él nos recuerda, ¿cierto?, todo lo que Él hizo. Y también esto es lo que Él quiere que nosotros compartamos con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, las generaciones que vienen. Él quiere, ¿cierto?, que esas historias que ocurrieron en la antigüedad, como las que hoy nosotros vivimos, ¿cierto?, se las podamos contar a nuestros hijos. Que podamos inculcar en ellos, ¿cierto?, el conocer a Dios, el creer en Dios, en que hay un Dios que es todopoderoso, un Dios de amor. Hay un Dios, Señor, que es fiel a su pueblo. Debemos pasarle esta historia viva, pero no tan solo con palabras. La verdad que no hace mucho hincapié, ¿cierto?, que no tan solo debe ser con palabras, sino también con hechos. Una historia viva, una historia real, ¿cierto? Que ellos, cuando crezcan, puedan decir, no tan solo, oh, mi mamá siempre decía esto, pero cuando se enojaba, oh, ¿cierto?, salían los garabatos, salían las malas palabras, ¿cierto? O que cuando venían los problemas, ella andaba toda irritada y era una persona amargada. No, que ellos también puedan ver, ¿cierto?, que en momentos de dificultad, en momentos de prueba, ¿cierto?, también está Dios en medio nuestro. Ellos puedan ver la gracia, ¿cierto?, puedan ver aquella sabiduría que solamente Dios entrega. Sabemos, ¿cierto?, que no en todo tiempo podemos estar felices, porque vienen dificultades que muchas veces nos bajan, ¿cierto?, las energías, pero pueden ver nuestros hijos que, ¿cierto?, en medio de dificultades en nuestra vida también hay paz, porque esa paz solamente la coloca a Dios. Y eso es lo que el salmista, ¿cierto?, también nos hace hincapié, en poder inculcar eso a las generaciones venideras, para que ellos puedan creer. Sabemos que cada día, ¿cierto?,
lamentablemente está ocurriendo más cosas en este mundo. Cada vez, lamentablemente, a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno malo. Y que hoy en día todo es normal. El estar hombre con hombre, mujer con mujer, el hacer lo que tú quieras, el disfrutar la vida, cuando eso no está bien. Cuando la palabra de Dios nos llama a que eso es pecado. Y desde ya nosotros debemos estar inculcando, ¿cierto?, esta enseñanza a nuestras generaciones. La verdad que esto para mí fue una señal, una palabra clara. El poder corregir a nuestros hijos, pero con amor. No tenemos por qué hacerle todos los gustos. Eso no es ser buen papá, no es ser buena mamá, sino que el corregirlos con amor, con sabiduría, pedir al Señor que nos guíe desde pequeños. No podemos obligar, ¿cierto? Sobre todo hoy en día la juventud cuesta mucho. No lo podemos obligar a que crean en nuestro Dios, que tengan nuestra misma convicción. Pero sí demostrarles, ¿cierto?, que nosotros, si somos distintos, ¿cierto?, es porque existe un Dios todopoderoso, que Él es el que ha hecho los cambios en nuestras vidas. Y puede dar un buen testimonio, que esta es la mejor historia que usted pueda contar. Porque a ellos más que unas palabras se les va a quedar grabado lo que usted hace, lo que usted dice en los momentos de problemas, de dificultades. Somos historias vivas, ¿cierto?, que van a servir de ejemplo para otras generaciones. Y debemos tener claro, ¿cierto?, inculcarles de que hay un Dios todopoderoso que sobre todas las cosas, independiente de cómo ellos se porten o no, ¿cierto?, que Dios les ama, que Dios está ahí para cuando ellos lo necesiten, para depositar su confianza en ellos, cuando estén angustiados, tengan pena, cuando necesiten un amigo, un padre, ahí está nuestro Señor todopoderoso, que Él cubre cada área de nuestras vidas. Finalmente, hermanos, el tercer punto es: hay que cumplir sus mandamientos. La verdad es que muchas veces nosotros decimos, bueno, hay que cumplir, ¿cierto? Hay que ser, pero pucha, el día no cumplí y bueno, Dios de amor, ¿qué va a hacer? Que no se va a enojar. Creemos que Dios, ¿cierto?, es un Dios de amor, eso lo tenemos todo claro, pero también es un Dios que se enoja, que se molesta cuando no cumplimos, cuando no, ¿cierto?, cumplimos sus mandamientos, cuando no cumplimos su enseñanza. Y eso lo podemos ver en el versículo 21 y 22, que dice: por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, el furor subió también contra Israel, pero cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. La verdad que la versión, la otra que les mostraba yo, me gusta mucho porque es muy clara. Dice: cuando el Señor escuchó eso, se enojó, se encendió contra Jacob. Su ira se acrecentó contra Israel. O sea, Dios no tan solo se desilusionó, no se dolió, sino que se encendió contra Israel. Se disgustó a tal nivel, dice, que acrecentó su ira contra Israel. Debemos tener presente, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero Él también se enoja también, ¿cierto? Cuando nosotros yo creo que le fallamos tantas veces y tomamos su palabra, ¿cierto?, sus mandamientos tan livianamente, ¿cierto? Debemos tener presente que Dios también se enoja, Dios también, ¿cierto?, se enfurece. Y así como el pueblo de Israel, ¿cierto?, dice la palabra, bueno, va narrando distintos hechos, ¿cierto?, pero dice que al final, ¿cierto?, después de que los sació, porque el pueblo encima se atrevió a enfrentar a Dios y decían: ¿acaso será capaz de darnos comida en el desierto? Quisieron tentarlo, siendo Dios, quisieron tentarlo y ponerlo a prueba. Pero dice la palabra de que Dios les dio hasta ya no más poder. Dice que la carne caía, ¿cierto?, como polvo, que el campamento era lleno, incluso caía alrededor de las carpas. O sea, era tan fácil y había tanta carne que ellos comían hasta saciarse. Pero vino la ira de Dios sobre ellos y mató, dice, a muchos guerreros, mató incluso a jóvenes, porque su ira cayó contra este pueblo, por ser idólatras, por ser desobedientes, por no querer traspasar, ¿cierto?, la palabra de Dios a su descendencia. ¿Qué más podían esperar? Ellos vieron grandes milagros, vieron cuando se abrió el mar, vieron que desde una piedra Dios les dio agua, ¿cierto? Vieron las plagas, vieron esa columna de fuego. Imagínense lo impactante que tiene que haber sido. Y aún así, no traspasaban la palabra de Dios a sus generaciones. La verdad es que Dios se enfadó.
se enfadó y su ira cayó sobre este pueblo. No sea que nos ocurra a nosotros esto, que no tengamos que pasar por esto para poder entender que Dios nos está hablando. Y el capítulo 68 partía diciendo: pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. ¿Cuántas veces Dios no nos está llamando hasta el día de hoy? Y te está diciendo: hijo, presta atención a lo que te digo. Escucha mi enseñanza. Cumple mi mandamiento. Traspasa esto a las generaciones venideras. Aquí podemos ver que el pecado de este pueblo no fue el tener hambre, no fue el tener sed para irse en contra de Dios, sino que, porque ahora último el tener hambre y tener sed es una necesidad biológica del ser humano, todos lo tenemos, sino el pecado mayor fue el dudar de que Dios los iba a sustentar en medio del desierto. Fue el seguir creyendo en otros dioses cuando habían visto el poder de Dios, lo que Dios había hecho en ellos. Fue poner a prueba a Dios, el querer tentarlo. Y también la falta de fe. También fue la falta de fe en este Dios todopoderoso, aquel que él, bueno, ya lo he mencionado, había hecho grandes milagros delante de sus ojos. Otra de las cosas malas del pueblo, ¿cierto?, fue el dar el mal ejemplo a sus hijos, el no traspasar una enseñanza, ¿cierto?, de un Dios todopoderoso, el no cumplir su mandamiento. Lamentablemente hoy en día, con mucho dolor lo digo, muchas veces nosotros actuamos así. Muchas veces no creemos en medio de la dificultad que Dios es nuestro único recurso y el que debemos siempre acudir, que Dios es aquel que todo lo puede, todo, no hay nada imposible, y muchas veces se nos olvida que nuestro Dios es tan grande. Entonces debemos buscarle. Decía su hermano, el hermano Miguel, ¿cierto? Hay que golpear, hay que llamar, ¿cierto? Pedir y se os dará, pero hay que hacerlo con sabiduría, así como Él señala a nuestras generaciones, a nuestros hijos, el enseñarles, ¿cierto?, que hay un Dios real, que un Dios que le ama, pero también se enfada cuando tomamos su nombre en vano. Hermanos, solamente recordarles la importancia, ¿cierto?, de oír su palabra, de oír su enseñanza, de que debemos depositar toda nuestra confianza en Él, solo en Él. Que no debemos de dejar de contar de estas maravillas a nuestras generaciones para que ellos también crezcan conociendo del favor de Dios y cumplir sus mandamientos. Aunque muchas veces nos cuesta, es difícil, nuestra humanidad muchas veces es tan fuerte, ¿cierto? Pero debemos creer que Dios todo lo puede y que nos ama, y que aunque nos cueste, ¿cierto?, con eso estamos honrando el nombre del Señor. Así que, hermano, espero que esta palabra le haya sido de beneficio para su vida, y que ojalá en sus casas sigan leyéndolo. La verdad que es un pasaje bastante lindo, cuenta todos los hechos poderosos de nuestro Señor, y lo podemos comparar al día de hoy. ¿Acaso estamos siendo como el pueblo de Egipto? ¿Estamos siendo como ellos, este pueblo, cierto, idólatra? Que el Señor les bendiga, hermano, y que esta noche esta palabra sea de bendición para sus vidas. Firmes y adelante.